Recibo un cordial saludo, estimado profesor. En esta oportunidad nuestro grupo estará exponiendo un tema muy importante en el pensamiento económico y también en la concepción de la economía como la podemos ver hoy en día. Y este tema es el pensamiento del punto de vista de dos grandes personajes de la historia, como es Domingo de Soto y Luis de Molina, ambos miembros de la Escuela de Salamanca, con gran influencia durante el siglo XVI y a finales de este también gran influencia en la actualidad. Es muy importante mencionar que desarrollaron teorías en la filosofía, la teología, la economía también tocaron, y estas teorías son por las que hoy tienen ese reconocimiento. Es importante mencionar la teoría molinista, el uso de la teoría del precio también, el desarrollo de la justicia, de las transacciones económicas y muchos temas más que estaremos abordando en esta presentación. Espero la disfruten. Domingo de Soto fue un importante fraile dominico del siglo XVI. Nació en 1494 y murió en 1560. Fue miembro de la Escuela de Salamanca y en la cual también impartió clases de teología. Sus grandes contribuciones tienen que ver en ramas como la filosofía, la ética, la misma teología y la economía. Es importante mencionar también que participó en el Concilio de Trento, así como que fue confesor del rey Carlos I. Sus contribuciones tienen que ver en temas como las transacciones económicas, también en la creencia de que el comercio podría ser moralmente correcto si éste se basaba en la justicia. Él también usa temas como la propiedad privada legítima y cómo se puede llegar a esto. A continuación, un poco más sobre el pensamiento económico. Ok, los pensamientos económicos de Soto. La justicia en el intercambio. Soto sostenía que el comercio era legítimo, siempre y cuando ambas partes que intervinieran estuvieran de acuerdo. Rechazaba la usura y la explotación. Promovía una ética económica que subrayaba la equidad de las transacciones comerciales. También él defendía la propiedad privada y diciendo y argumentando que era un derecho natural de las personas que tenían derecho a poseer sus bienes y de manera legítima. Era un férreo defensor de esta. Y el valor y precio. Argumentaba que el valor de un bien no se basaba únicamente o simplemente de lo que le costó producir, sino también que decía que había un valor subjetivo. No lo decía literalmente, pero en muchas de sus obras lo da a entender explícitamente, donde después aquí hay otros pensadores que absorben o agarran estas ideas para posteriormente utilizarlas en otros escritos, como podría venir siendo el liberalismo. ¿Quién fue Luis Molina? Luis de Molina fue un teólogo miembro de la Compañía de Jesús. Es uno de los pocos miembros de derecho de la Escuela de Salamanca que no perteneció a los dominicos. Ingresa en la Compañía de Jesús en Alcalá el año 1553 y fue a estudiar a la Universidad de Coimbra, donde comenzó su carrera docente. Estudió 2 años más en la Universidad de Évora, donde también se dedicó a la enseñanza. Se opuso a toda forma de determinismo y mantuvo una postura favorable a la propiedad privada y al libre comercio. Luis de Molina fue un filósofo y teólogo español del siglo XVI. Su pensamiento se centró en la relación entre la libertad humana y la omnipotencia de Dios. A continuación, se presentan algunos aspectos de su pensamiento filosófico. Molina defendió la libertad del ser humano frente a la predestinación divina. Según él, Dios concede a cada persona la libertad de elegir su propio destino, aunque también interviene en el mundo a través de la gracia divina. En su obra principal, Concordia del libre albedrío, con dones de la gracia, la presencia divina, la providencia, la predestinación y la reprobación, Molina argumenta que la gracia divina no anula la libertad humana, sino que la complementa. Molina también se interesó por la economía y la política. En su obra De Justitia et Iure, defendió la propiedad privada y la libertad económica, y argumentó que los gobernantes deben de respetar los derechos de los ciudadanos. En cuanto a su concepción del mundo, Molina se basó en la teología católica, aunque también se interesó por la filosofía aristotélica
y escolástica. Su pensamiento influyó notablemente en la teología y la filosofía posteriores. Bien, de acuerdo al pensamiento económico, Luis de Molina es uno de los pocos considerados miembros de la Escuela de Salamanca que proviene de los jesuitas. Se le reconoce como un importante erudito por lo que supo desempeñarse muy bien en áreas distintas como son la teología, el derecho y la filosofía. Asimismo, su pensamiento abarcó un amplio abanico de conocimientos. Su base teológica influyó notablemente en su concepción del mundo, por lo que defendía firmemente la libertad humana, el libre albedrío, lo que llevó a posicionarse a favor de la libertad en todas las dimensiones. Pues bien, no se le conoce precisamente por su idea económica, por lo que su enfoque estaba encaminado más hacia la teología y la filosofía. Sin embargo, Molina vivía en una época en la que se estaban produciendo cambios significativos a la economía europea, como debido a la expansión del comercio y el auge del mercantilismo. Aunque no dejaron obras específicas sobre economía, sus pensamientos morales y éticos podrían haber tenido implicaciones en su enfoque hacia cuestiones económicas en relación con la justicia y la moral en el comercio. Pues en este contexto, deja un libro desde esta perspectiva, escribe uno de sus libros titulado De Justicia et Jure, en la que reflexionó sobre ámbitos, derecho, política y economía, entre otros temas. Trató temas como los impuestos, los precios y los monopolios, en los que mostró una perspectiva liberal clásica, todos ellos muy presentes en la mayor parte de los miembros de la Escuela de Salamanca. Pues Molina fue un importante defensor y resaltaba por lo que defendía el libre albedrío y combatió cualquier tipo de determinismo. Mantuvo una postura en la llamada polémica de auxilios. En relación con ello, concibió una noción de ciencia media. Con este concepto buscaba conciliar eh, la, la omnipotencia de Dios con la libertad del ser humano. Su nombre deriva que se encuentra entre lo que se conocía como ciencia de simple inteligencia y ciencia de visión. El libre comercio como expresión del libre albedrío. El jesuita aplicó el concepto de libertad humana y libre albedrío a su visión de política y la economía. Señaló que de ella se deriva la noción de sociedad civil, ya que sin libertad de pensamiento y de acción su existencia no tendría sentido. Por tanto, siempre mediante la gracia de Dios los seres humanos disponen de la capacidad para desenvolverse como ciudadanos, un rol indisolublemente ligado a la necesidad de tomar decisiones sobre cuestiones que afectan al bienestar material y espiritual de toda la sociedad. Es desde entonces este punto donde el cual Molina se reafirma como partidario del libre comercio, pues entiende que este modelo es precisamente el más acorde a la libertad que Dios ha concedido al hombre. Por ello se opone a cualquier intento por parte del poder político de regular los precios y los mercados. Pues bien, como partidario de la libertad también defendió la legitimidad de la propiedad privada y calificó como una práctica inmoral la trata de esclavos. Ya por último, su defensa de la libertad individual también le llevó a afirmar que el gobernante es en realidad un administrador y que en realidad el poder recae en el conjunto de los ciudadanos individuales. De esta forma se significó como un adelantado a su tiempo, siendo un precursor de los pensadores liberales de los siglos XVIII y XIX. Ok, recapitulando un poco de acuerdo a los aportes de ambos personajes, Domingo de Soto y Luis de Molina, tenemos sus aportes económicos, filosóficos y políticos. Pues bien, sobre Soto, dentro de lo económico tenemos que fue uno de los primeros teóricos en desarrollar una teoría sobre el valor de las mercancías basada en la utilidad y la escasez, anticipando así conceptos posteriores de la economía clásica. También defendió la justicia en los intercambios comerciales y la importancia de un sistema económico que promoviera el bienestar general.
Dentro de su aporte filosófico, contribuyó al desarrollo de la teología moral, combinando la ética aristotélica y la moral cristiana. Propuso una ética basada en la razón y la virtud, destacando la importancia de la conciencia individual y la libertad de elección moral. En su aporte político, pues abogó por la limitación del poder político y la autoridad de los gobernantes, sosteniendo que los gobernantes deberían estar sujetos a la ley y al respeto de los derechos naturales de los ciudadanos, defendiendo así la idea que los impuestos deberían ser justos y proporcionales a la capacidad de pago de los contribuyentes. Bien, de acuerdo a Molina, pues elaboró una teoría sobre la propiedad privada, argumentó que este era un derecho natural y que los individuos tenían derecho a disfrutar de los frutos de su trabajo. También contribuyó a la discusión sobre el valor y los precios del mercado al considerar la oferta y la demanda como factores determinantes. Pero bueno, él se destaca más en su aporte filosófico, pues su influencia en la teología, especialmente por su doctrina del molinismo, que abordaba la cuestión de la predestinación y la libertad humana. Finalmente, para los aportes políticos, pues no se centró tanto en cuestiones políticas como Soto. Su énfasis en la libertad individual y la responsabilidad moral también tenían implicaciones políticas, promoviendo así una visión de la sociedad en la que los individuos tenían un papel activo en la toma de decisiones y en la conformación de su destino. En resumen, pues para concluir, Domingo de Soto y Luis de Molina fueron pensadores influyentes en la Escuela de Salamanca, cuyos aportes económicos, filosóficos y políticos contribuyeron a la evolución del pensamiento de su época y dejaron un legado importante en la historia del pensamiento occidental.